El sermón de hoy se llama El significado de la Navidad. Decían nuestros hermanos a través de la presentación cómo se ha perdido el significado de la Navidad. Para muchos Navidad es preparar comida y hacer comida, el lechón, los tamales, preparar una buena comilona o comelata, como decía el hermano, ¿verdad? Para otros Navidades, regalos. Tanto que a veces nos salimos extremadamente del presupuesto. ¿Por qué? Porque pensamos que Navidad es dar un regalo. Y a veces quedamos endeudados por el resto del año por estar comprando los regalos caros a través de los cuales queremos manifestar el amor. Para otros regalos es fiesta, es ropa nueva. Regalos y Navidad es ropa nueva, es fiesta o es rumba, como decía nuestro hermano. Pero ¿qué realmente significa la Navidad a la luz de la palabra de Dios? Y eso es lo que este día vamos nosotros, con la ayuda del Señor, a compartir. La primera cosa que quiero que definamos es la palabra Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitate, que significa nacimiento. Y es de la misma raíz de la palabra natividad o natalicio. De tal manera que cuando usted dice Navidad, está celebrando y está diciendo el nacimiento de Cristo, de ese Jesús que nació en Belén. Si bien es cierto, nosotros no tenemos a ciencia cierta la fecha de nacimiento de Jesús, porque hay algunas incongruencias. Y estamos entendidos que en diciembre no es la época en que los pastores sacaban sus ovejas para pastarlas afuera. Y que cuando Jesús nace, los pastores están afuera con sus ovejas. Se cree más que el periodo en que Jesús nace es entre abril y octubre, que son las épocas en que sí los pastores sacan a pastorear, que está estrellado, porque el otro tiempo en diciembre es tiempo de invierno. Pero no estamos celebrando una fecha. Yo quiero que usted salga de este día, de este lugar, convencido de que usted y yo no estamos celebrando una fecha, porque no sabemos una fecha exacta. Nosotros lo que celebramos es el evento, que es una realidad, y es que Jesús nació. Podemos celebrarlo en enero. Sería bueno 11 de enero, ¿verdad? ¿O no? Yo pienso que sería una buena fecha. 28 de enero. 1 de septiembre mejor. 25 de abril. Celebrar que Jesús nació. Nosotros no celebramos una fecha, hermanos, celebramos un evento. Porque muchos hacen más el énfasis de que la Navidad que hoy celebramos fue un evento que celebraba el Imperio Romano por las Saturnalias. Era un evento pagano, era un evento que no celebraba a Dios. Pero nuestros cristianos de antepasados, lo que quisieron es que en vez de que esa fiesta entrara a la iglesia cristianizara al mundo. Gloria a Dios. En vez de paganizar la iglesia con esas fiestas y esas celebraciones, porque muchos de ellos se habían convertido, la idea fue, vamos a cristianizar esa celebración. Y dijeron, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Quién recuerda hoy las Saturnalias? ¿Quién recuerda hoy las fiestas de los romanos? El mundo entero celebra Navidad. El objetivo se logró. El mundo entero, aunque equivocadamente, pero están declarando que Navidad es una fiesta que se celebra. Tanto así que cuando se protestó en las escuelas, querían sacar hasta la celebración de Navidad. Los mismos de Board Education, los departamentos de educación dijeron, no, esa es una celebración secular. Vamos a dejarla. Celebrando Navidad. Ustedes y yo sabemos lo que esto significa, y es el nacimiento de Jesús. Aunque equivocadamente, y aunque muchos estamos conscientes que lo han hecho hoy,
porque es negocio. Saben que la época mejor para los comerciantes nuestros es la temporada desde Acción de Gracias hasta Navidad. Así es. Son millones, porque muchos hemos sido arrastrados también. Hemos sido arrastrados por esta influencia y pensamos que en Navidad tenemos que estrenar, que en Navidad hay que darle regalos a todos, que en Navidad hay que hacer la mejor comida. ¿Y qué pasa? Hemos sido arrastrados y no hemos marcado diferencia, porque estamos igual que todos. Pero yo quiero que este día nosotros veamos qué nos dice el Señor que significa Navidad. Como vimos en la dramatización, estaban alegres las muchachas celebrando Navidad. Pero Jesús dice, ¿qué celebran? Tu nacimiento. Y hoy en Navidad, no, si te celebramos 3 veces al año. Jesús dijo, yo quiero todos los días de su vida que celebren Navidad. Y vamos a ver por qué vamos a celebrarlo. En primer lugar, ¿qué significa Navidad? Navidad significa Dios con nosotros. Dígaselo al hermano que está ahí. Navidad significa Dios con nosotros. Y es cuando Dios se hace presente en la historia de la humanidad. Ese Dios de gracia, de misericordia, ese Dios nos visita, ese Dios viene y se introduce en la historia del hombre y nace en este mundo. Es un tiempo que no lo podemos negar, porque hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Hay un tiempo en el que la sociedad misma lo ha entendido, lo ha aceptado, y los libros de antes de hoy siempre escriben y marcan esa diferencia. Antes de Cristo, después de Cristo. Por eso Navidad es Dios con nosotros, es Dios interviniendo Él en la vida a uno de nosotros. Es ese Dios que se hace hombre, es ese Dios que viene al mundo, como dice la palabra del Señor. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es un Dios que observa la creación desde largo, como muchos nos han enseñado a nosotros, que Dios creó al mundo y se olvidó y que pase lo que pase. Es ese Dios que interviene en nuestra historia. Es ese Dios que se hace hombre. Es ese Dios que sufre con nosotros, que entiende su dolor. Es ese Dios que llora. Es ese Dios que se cansa. Es ese Dios que toma forma de hombre y puede entender cuando usted y yo hemos sido rechazados. Cuando usted y yo estamos siendo traicionados, cuando usted y yo tenemos hambre, eso es Navidad. El Dios con nosotros, el Dios que interviene en nuestra historia, es ese Dios que se hace igual que usted, sufre igual que usted. Ese Dios que sufre, ese Dios que pasa penalidades, ese Dios que puede entendernos. En Filipenses 2, 6, 7. El que era de condición divina no se aferró a eso. Es ese despojamiento de Dios cuando Dios dice, yo soy Dios, pero yo quiero entender, yo quiero estar a la altura de cada ser humano. Yo quiero comprender su dolor. Yo quiero entender a cada ser humano. Es ese Dios que deja la gloria, es ese Dios que deja todos sus privilegios para tomar forma de hombre y venir a nosotros. Cuando era niña yo pensaba, y la manera que Dios me hizo entender esta palabra fue una forma sencilla. Y yo decía, nosotros miramos las cucarachas, ¡ay, esas cucarachas! Y decía, si Dios quisiera salvar las cucarachas y me dijera, Gladys, ¿quieres hacerte cucaracha para llevarles un mensaje a las cucarachas? Uy, y yo diría, qué tremendo. Porque cuando nosotros pensamos Dios se hizo hombre, no lo vemos que Dios ha dejado sus privilegios, porque nosotros nos sentimos que somos la corona de la creación y realmente lo somos. Pero nos sentimos, oh, Dios se hizo hombre. Pero ¿sabe lo que es cuando yo pude entender? Si yo me hago cucaracha, si yo me hago
un grillo, si yo me hago una mosca, es perder todos estos privilegios que tengo, de ver desde aquí arriba las cucarachas, es perder ese privilegio de entendimiento, de raciocinio que tengo, esas capacidades de las que yo he podido disfrutar y puedo disfrutar para ponerme a esa altura. Eso es lo que hizo Jesús cuando interviene en la historia del hombre. Tiene que dejar su gloria, tiene que dejar sus privilegios y a todo esto renuncia. No porque le obligaron, no porque nosotros se levantamos una huelga, sino porque Él quiso hacerlo. La profecía de Isaías, 700 años atrás, hablaba de que iba a nacer este hijo y que se iba a llamar Emmanuel. ¿Y sabe lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Eso es Navidad. Amén. Eso es Navidad. Dios con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es ese Dios que se hace presente en la vida cotidiana suya. Ese Dios que nos sostiene, ese Dios que nos fortalece, ese Dios que nos protege, ese Dios que es escudo alrededor de nosotros. Es ese Dios que está ahí en esos momentos de angustia y de soledad. Es ese Dios que cuando usted ya no puede más, que cuando se siente tirado ahí en el piso, le extiende su mano y le dice, no estás solo. He aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. Amén. Porque ese Dios con nosotros es el Dios que se hace presente. Es el Dios que se hizo como uno de nosotros. Igual y sufrió como nosotros. Dios con nosotros, Hebreos 4:15, y dice, y fue sometido, ¿a qué? A las mismas pruebas que nosotros. Fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, pero a Él no le llevaron al Es el pecado. Dios con nosotros. Es el Dios que sufre con nosotros. Es el Dios que lo entiende a usted. Y si hay alguien que lo puede comprender bien, es Dios. Esta semana pasada tuve el privilegio de compartir con una persona. Y mientras hablábamos, abría su corazón y me contaba una experiencia dolorosa en su vida. Cuando esta persona está abriendo su corazón, me doy cuenta que lo que ella vive, yo lo había vivido. Cuando yo le dije, ¿sabe algo? Donde usted está hoy, yo estuve también. Y me pasó esto, y me pasó lo otro, y me pasó lo otro. Y a medida que yo compartía mi experiencia, mi dolor, mi angustia, mi soledad, esta persona me decía, usted no sabe el consuelo que trae a mi vida. Si usted pudo salir, yo puedo. Eso es lo que hace Jesús. Identificarse con nuestro dolor y decir, Gladys, cuando tú no puedes, yo estuve un día ahí. Y ahí en el Getsemaní le dije, Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es Dios con nosotros. Eso es Navidad. Y ahora que celebramos Navidad, celebremos ese Dios que se hace hombre, ese Dios que viene, ese Dios que se despoja de todo, tanto que no había ni siquiera un lugar donde naciera. Y por eso tiene que nacer en un establo. Ese Dios que se identifica con el pobre, ese Dios que se identifica cuando usted y yo no tenemos nada, cuando las puertas se nos cierran, es ese Dios con nosotros. No solamente significa Dios con nosotros, también significa Dios por nosotros. Y qué diferente es Dios con nosotros que Dios por nosotros. Porque muchas veces podemos tener gente al lado, pero no le importa su dolor. Gente que puede estar ahí, pero no para levantarle sus brazos, sino para ponerle zancadilla, sino para estorbar su vida. No es lo mismo que estén con nosotros a que estén por nosotros. Y es Navidad, es el Dios que está por nosotros, por Gladys, por María, por Pedro. Es ese Dios que dice, tranquilo, yo soy ese guerrero que pelea por ti. Mía es la ira, mía es la venganza, yo pagaré. Es ese Dios que interviene en esta historia nuestra para darnos sanidad física. Y mire lo que él dice en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea
enseñando en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más dice? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es ese Dios que vino para sanar nuestras enfermedades. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir hoy, el poder de Dios obró en mi vida trayendo sanidad física? Amén. Enfermedades que a veces la sociedad nos dijo, no se puede nada. Que los mismos doctores dijeron imposible. Si yo nunca voy a poder olvidar ese día que yo sentí que Gladys se fue al piso como si fuese algo que usted deja caer como un trapo. Y se fue al piso cuando yo solamente tenía 20 años. No crean que fue hace mucho. Allá a la vuelta de la esquina. Y yo estoy delante de ese doctor para decirle, doctor, aquí estoy, estamos pensando en casarnos y no queremos tener familia ahora. Y entonces yo vengo a un chequeo a ver qué usted nos va a recomendar. No es ahora mismo, pero vamos a dar tiempo. Y cuando aquel doctor me examina, me dice, tranquila, mija, no se preocupe, usted no necesita tomar nada. Yo dije, ¿por qué? Porque usted tiene matriz infantil. ¿Qué significa eso? Que no va a tener hijos. Así es que no necesita prepararse para nada. Cuando aquel hombre me dice, las mujeres saben lo que esto significa para nosotros. Fue como si yo estaba así y lo soltaron y caí al piso. Y estando ahí le dije, Dios, ¿cómo soy de apasionada con los hijos? Si yo salía de mi casa en el pueblo mío y yo me iba recogiendo a los muchachos de toda la casa, de todo el barrio. Parecía la novicia rebelde. Llegaba a la iglesia a veces con un montón de muchachos. En la casa yo siempre abría un cuarto y desde a los niños vecinos, venga, se les voy a enseñar a leer, les voy a enseñar la palabra. Y ahora estoy frente al doctor y me dice, no puedes tener hijos. Era como si me quitó toda la ilusión. Y yo le doy gracias a Dios por el padre de mis hijos. Porque ese día él me dijo, yo lo que me di la vuelta y le dije, ¿todavía piensas en casarte conmigo? Y él me dijo, si no tuviéramos el Dios que tenemos, quizás yo no lo haría. Pero amén, teniendo un Dios que tenemos de milagros y de prodigios, seguimos para adelante. Amén. Y le doy gloria a Dios. Gloria al Señor, porque ese Dios no fue que el doctor se equivocó. Algunos dicen, se equivocó el doctor. Para mí, Dios obró en sanidad. Amén. Dios hizo un milagro. Amén. Y ese Dios sigue siendo esa obra, porque ese Dios está por nosotros. Y estar por nosotros significa que Dios está teniendo cuidado hasta de nuestra sanidad física. Dios está ahí para obrar ese milagro, para hacer esa obra en la vida de nosotros. El Dios por nosotros no solamente es eso, también es el Dios que vino a darnos sanidad emocional. Amén. Somos seres heridos. Emocionales. ¿Cuántas veces nosotros decimos y vamos al doctor y decimos no tengo nada? Y los doctores dicen están sanos. Pero hay heridas emocionales, hay heridas en nuestra vida. Hay situaciones que nos dejaron a nosotros con heridas en el corazón, la pérdida de un familiar. Y especialmente cuando celebramos las fiestas de Navidad, viene a nuestra memoria y como que esa nostalgia vuelve, ese dolor hoy no está conmigo, ese ser querido. Las heridas de rechazos, de engaños, de desengaños. Jesús dice, yo estoy aquí, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Amén. Aquí estoy yo para llenar ese vacío que no lo puede llenar ni la plata, que no lo pueden llenar los amigos, que no lo pueden llenar los títulos, ese vacío que no lo puede llenar ningún estupefaciente. Y Dios dice, aquí estoy yo para también saciar esa necesidad emocional de tu vida. ¿Cuántas heridas, hermanos? Yo creo que si este día todos contáramos los dolores, los fracasos, todos contáramos las experiencias que hemos vivido, quizás terminaríamos todos llorando. Porque ninguno de nosotros puede decir,
decir, yo estoy excluido de eso. Porque Jesús mismo nos lo dijo, van a tener aflicción, van a pasar situaciones difíciles. Pero sí podemos decir que en medio de esas aflicciones, que en medio de ese dolor, y en medio de ese rechazo, y en medio de esos desengaños y de esa burla, la mano de Dios nos sostuvo y nos ha levantado y ha traído sanidad a nuestra vida. Navidad es ese Dios por nosotros para darnos sanidad. Es ese Dios por nosotros para traer sanidad física y emocional, pero también para traer sanidad espiritual. Amén. Lucas 4, 18 y 19, en el mismo instante que Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra, cuando Él abre el libro de Isaías, Él comienza a leer este pasaje y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y miren lo que está diciendo. ¿Para qué está ese Espíritu de Dios? Para traer la buena nueva a los pobres, anunciar a los presos su liberación, a devolver la luz a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús mismo está diciendo ahí: yo estoy aquí para luchar por usted. Amén. Es el Dios por nosotros. Amén. Cuando Jesús interviene en la historia, las mujeres no teníamos privilegios, ciudadanos de tercera categoría. Yo no sé a cuánto le dio dolor ahora ver esa masacre que pasó en el Medio Oriente. ¿Cuántos niños y niñas, 100 y pico de niños asesinados por un movimiento talibán que está en contra de que las mujeres puedan tener estudio? En 2014. Regresemos al tiempo de Jesús. Yo no sé qué piensa usted. ¿Puede decir amén a esa masacre? Hermanos, cuando Jesús viene, las mujeres no tenían privilegios. Cuando Jesús viene, ser mujer era ser un ciudadano de tercera categoría. Pero cuando Jesús llega, Él dice: yo he venido, ¿sabe qué? A reivindicar a la mujer, a darle un lugar especial a los pobres, a decirles que hay esperanza, que ustedes son importantes para Dios. Es más, hay una ocasión en que Jesús está predicando y los mismos discípulos hacen a los niños lejos, lejos. ¿Cuántas veces a los niños no se les ha dado un lugar importante y especial? Y en esa ocasión quitan a los niños. Y Jesús les dice: dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando le traen a aquella mujer adúltera y le dicen: mira, la encontramos en el mismo acto del pecado. Y yo me preguntaba: ¿por qué no trajeron al hombre? Pero cuando entendí lo que estaba pasando en esa sociedad, me di cuenta que ser mujer era ser ciudadano de tercera categoría. Y Jesús dice a ellos, a los hombres: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y es una manera sabia en la que Dios restaura a la mujer y le dice: tranquila, para Dios sí eres importante. Aunque en esta sociedad que vivas te estén diciendo que tú no vales, para Dios sí eres importante. Y Jesús restaura cuando aquella mujer, hermanos, tantos años de flujo, y eso era penado por la ley, que una mujer tocara a un rabino, a un hombre siquiera. Y esa mujer se atreve y ella dice: si tan solo tocar el borde de su mano. Y cuando Jesús dice: alguien me ha tocado, los discípulos le dicen: pero maestro, con esta apretujación de gente, esa multitud a tu lado, ¿cómo no te van a tocar? Pero Jesús sabía lo que quería decir. Claro. Y dice que cuando se dio vuelta, aquella mujer estaba asustada. ¿Qué es la palabra de Jesús? No temas. No temas. Lo que le está diciendo: no te va a pasar lo que esta gente quisiera. Porque hoy es el día de tu liberación. Amén. Porque hoy es el día de tu sanidad. Y Dios restaura. Y Dios hace esa obra sobrenatural. Porque Dios ha venido para darnos sanidad. Para darnos sanidad física, sanidad emocional y sanidad espiritual.
¿Cuántos de nosotros estábamos como esa mujer y hemos sido restauradas por el Amén. Señor? Cuando la sociedad misma nos rechazaba, cuando la sociedad misma no había lugar para usted por ser mujer. Ese es el Dios, esa es Navidad, el Dios por nosotros. El Dios que pelea por usted, el Dios que pelea por mí, el Dios que nos levanta, el Dios que nos restaura, el Dios que nos sana, el Dios que nos da un lugar en esta sociedad, pero no un lugar cualquiera, sino un lugar especial. Por eso Él dice, aquí estoy yo, para liberar a los cautivos, a los oprimidos. ¿Cuántos podemos decir hoy? Hoy es Navidad. Hoy es Navidad. Hoy es Navidad para mí, porque Dios me liberó, porque Dios me sanó, porque Dios me restauró, porque estaba esclava, quizás no detrás de una reja, quizás no estábamos esclavos detrás de una puerta de hierro con candados, pero estuvimos esclavos de vicios, esclavos del pecado, esclavos de hábitos que destruían nuestra vida y no podíamos en nuestras fuerzas. Pero el Señor lo hizo y rompió esas ataduras, y hoy podemos decir, Dios trajo libertad a mi vida. Amén. Y hoy podemos caminar con gozo, con la frente levantada, porque Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es nuestra gloria. Y en tercer lugar, vimos que la Navidad es Dios con nosotros. Es Dios por nosotros. Oígame, pero esto es lo más glorioso. Este es el privilegio más grande que Dios nos da en celebrar Navidad, porque Navidad es Dios en nosotros. Qué hermoso, hermano. Yo no sé si usted lo está disfrutando, pero si hay algo que yo digo, Señor, para mí Navidad es siempre, cada día de nuestra vida, porque Dios está en mí, en nosotros. Y eso es Navidad. Hoy yo celebro porque ese Dios que se hizo carne no solo vino, murió, sino que vive en mí. Y es el que me renueva, es el que me restaura. Es ese Dios que me da la gracia divina cada día para poder celebrar un nuevo día. Anoche estábamos y hermana Iris, tan especial siempre, y me dice, pastora, yo no sé usted esas energías. Y mira al otro lado está hermana Isabel, cortados con la misma tijera. Y dice, ¿y ustedes se van a seguir quedando aquí? Y decimos otros, sí, hermana, vamos a terminar este asunto. Pero anoche, desde el viernes, estuvieron aquí, sí, y ella se fue junto con nosotros. Ahí fuimos juntos. Y ayer, ustedes saben la actividad, por la gracia del Señor, estábamos haciendo una obra desde las 6:30 de la mañana. Y era tarde. Y ellos se fueron. Al rato, nosotros pensamos, ya se fue la hermana a descansar. Cuando ella regresa por la noche, la vamos a encontrar todavía. Y dice, ¿y todavía están aquí? Yo pensé que se habían ido a descansar. Y no, estamos aquí. Y cuando llega la noche, estábamos hablando otra vez a las 3. Y dice, ¿ustedes dónde sacan esas energías? Y yo dije, de las mismas que el Señor le da a ella, porque también ella no se había dado cuenta que también ella está todavía de pie, igual que nosotros. Hermanos, porque el Señor nos da fuerzas. Él dice que Él da fuerzas al cansado, que Él renueva, que Él nos fortalece, que Él nos levanta. Y eso es el Dios en nosotros. Es ese Dios que ha venido a morar en nosotros a través del nuevo nacimiento. Es ese Dios que ahora usted lo siente, que cuando le adora le trae paz, le trae gozo. Es ese Dios que vibra, es ese Dios que trae esa satisfacción, ese gozo, esa bendición a nuestra vida, y en la que lo lleva, que a usted no le da temor y camina. Y después uno se detiene y dice, caramba, ¿cómo yo fui y hice eso? Porque Dios estaba ahí. Amén. Porque Dios estaba ahí como poderoso gigante guardándonos. Es ese Dios que viene a la vida nuestra a través del nuevo nacimiento. Y es lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. ¿O ignoran ustedes que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo? ¿O ignoran, dice Él, que Dios vive en ustedes? El Espíritu Santo es Dios. Ese Dios vive en nosotros. Si usted ha entregado su vida a Jesucristo, si usted le ha recibido, usted está rendido, si usted se ha arrepentido y le ha dicho, Señor, me arrepiento, hoy te entrego mi vida, puede celebrar Navidad y decir, Dios en mí, Dios en nosotros. Dios está aquí. Es ese Dios
que trae gozo y trae esperanza. Es ese Dios que me da fuerzas. Es ese Dios que me levanta aun cuando todo el mundo nos abandone, estamos de pie. Aun cuando todo el mundo nos rechace, nos sentimos de pie por ese Dios que está en nosotros. Amén. Como dijo Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya plata en el banco, aunque en la casa no haya comida, aunque la enfermedad esté, aunque el dolor, aunque no esté en mi familia, aunque esto, aunque lo otro, aunque lo que sea, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. Y no es por lo que nosotros somos, sino por la presencia de Dios en nosotros. Yo le invito a que usted le diga al hermano que está a su lado: Dios está en ti. Eso es Navidad. Dios está en ti. Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento. Pero yo quiero decirle hoy que ese Dios está en nosotros, pero Él tiene un propósito. Amén. Su vida tiene propósito y lo hemos predicado día tras día. Y uno de esos propósitos es que Dios quiere usar sus manos para bendecir a otros. Dios quiere usar sus palabras para traerle consejo a otros. Ayer, mientras visitábamos y hablábamos, teníamos el privilegio de poder encontrar dos jóvenes ahí. Cuando comenzamos a hablarles, pudimos ver la sed, el deseo que había en ellos de escuchar una palabra de aliento. Porque a veces cuando usted cae en cualquier tipo de esclavitud, de vicio, de lo que sea, lamentablemente, por nuestra misma conducta, los círculos se nos van achicando y la sociedad misma nos va rechazando. Pero aun cuando todos nos han rechazado, Dios quiere usarnos a nosotros para decirles a esas personas: no todo está perdido. Yo vengo de parte de Dios para ti. Dios quiere darte una palabra de aliento y de una nueva oportunidad. Dios en nosotros es ese Dios que nos mueve a servir. Es ese Dios que a veces usted solo tiene 20 centavos, 10 centavos, $1. Pero si alguien a su lado lo necesita, usted va a darlo y no está pensando: me quedé sin ese dólar, sino que lo está entregando, porque ese Dios en nosotros nos mueve a darlo. Amén. Ese Dios en nosotros nos mueve a caminar esa milla extra, a poder decirle: ¿sabes qué? Nada me voy a llevar de este mundo. No tengo que estar ahí amontonando riquezas, cuando a mi lado hay alguien que necesita un pan que comer. Cuando a mi lado hay un necesitado. Es ese Dios que toca nuestro corazón. Eso es Navidad. Dios en nosotros que se manifiesta para extender la mano al necesitado. Por eso Él lo dice: en aquel día, dice el Señor, yo voy a decirte: me vistes con hambre y no me diste de comer. Me viste desnudo y no me viste. Me estuve preso y no me visité. Y yo, Señor, ¿cuándo? Y el Señor nos va a decir: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, no lo hiciste a mí. Es el Dios en nosotros que nos despierta conciencia de la necesidad de nuestro prójimo. Es ese Dios con nosotros que nos mueve a caminar la milla extra. Es ese Dios en nosotros el que nos mueve a ser sensibles al dolor ajeno. Porque ese Dios se despojó de todo para venir por usted y por mí. Y no se cansó hasta que respondimos. ¿Cuánto tiempo Dios nos estuvo llamando? ¿Cuánto tiempo Dios nos mostró y nos envió mensajeros sin más y extendió su mano? ¿Cuántas veces peleó y sigue peleando batallas por nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas maravillosas y a veces ni nos hemos percatado? Cuando mi esposo comenzó a trabajar en los camiones, tenía un camioncito marca La Guanga. Y cada día nosotros orábamos: Señor, guarda ese camión. ¿Y dónde vas, amor? Pues voy para Boston. Espíritu Santo, guarda. Y aquel camioncito, paso que dure, que no madure. No se podía. Yo sabía que por velocidad no le iba a pasar un accidente a mi esposo. Porque estaba controlado.
Ay, no sé. Y cuando ese amor ya llegue, gracias Señor. Hermanos, Dios fue misericordioso. Nunca ese camioncito lo dejó botar. Nunca. Amén. Porque la gracia de Dios estaba ahí. Es ese Dios que es misericordioso con nosotros. Dios en nosotros. El que nos ayuda a caminar en medio de circunstancias, pero que nos ha llamado a servir al necesitado. Es ese Dios en nosotros, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es ese Dios con nosotros que nos va a ayudar a extender la mano para servir al necesitado, para ayudar a los demás. Pero es ese Dios con nosotros el que nos va a llevar a predicar este evangelio de salvación. Yo sé, hermanos, que somos movidos, y yo voy a hablar de la congregación nuestra, porque yo sé el corazón de todos ustedes. Yo lo he visto una y otra vez. Ayer no cabíamos tantos carros y aquella cantidad de personas cuando nos invitaron para que fuésemos a servir a estas personas. ¿Cuántas veces hemos levantado ofrendas para bendecir a mucha gente? Y yo he visto el corazón de ustedes. Pero hay una necesidad aún más allá que saciar el hambre de la humanidad. Es la de predicar el evangelio de Cristo. Porque ¿de qué sirve que el estómago esté lleno y con un buen abrigo cuando no tienen salvación, no hay vida eterna? El Señor quiere que no solamente extendamos la mano. Dios quiere que le digamos, hay un poder que puede traer esa bendición a tu vida. Hay un Dios de gracia que quiere vivir en ti, que ahora está en mí, pero quiere vivir en ti para darte vida eterna y celebración eterna. Dios quiere traer ese gozo. Quiero decirles que ese Dios en nosotros arde porque proclamemos esa palabra. Y es que cuando Dios está en usted, cuando Dios está en nosotros, usted no va a callar ese mensaje. Y aunque traiga consecuencias a veces que no queremos, y aunque nos rechacen, y aunque nos quieran callar, no podemos callar, porque lo que usted y yo hemos recibido, hermanos, es algo hermoso. Esto es Navidad. Navidad es ese Dios con nosotros, es Dios por nosotros y es Dios en nosotros. Y ese Dios con nosotros, por nosotros y en nosotros, no solo se hace presente en Navidad, no solo se hace presente hoy, es ese Dios que está los 365 días del año. Es ese Dios que está con nosotros, por nosotros y en nosotros a lo largo de todo el año. Por eso yo le invito que hoy celebre la verdadera Navidad. Que no se deje engañar, hermanos, por lo que la sociedad y el mundo quiere impregnarnos. No se preocupe por vestidos nuevos, no se preocupe por regalos para el mundo, no se preocupe, aunque el de la pastora sí, no se preocupe, hermanos, no se preocupe por estas trivialidades. Celebre y diga hoy, Señor, Navidad la celebro, porque estás conmigo, porque estás por mí y porque estás en mí. Y yo quiero invitarles a que se pongan de pie y le podamos dar gracias. Gracias a ese Dios que le ha dado significado a esta Navidad en nuestra vida. Poderle decir, Señor, yo espero que salgamos comprometidos hoy para compartir el verdadero significado de la Navidad. Y que no nos dejemos arrastrar, hermanos. No importa cuántos hoy quieran ponerse ropa nueva, cuántos hoy quieran dar los mejores regalos. ¿Sabe cuál es el mejor regalo suyo para Dios? Es una vida de adoración permanente. Como nos decía nuestro hermano que hizo el papel de Jesús, lo que Dios está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted quiere decirle hoy a Dios, yo quiero invitarle a que usted le pueda decir, Señor, ¿sabes algo?
Como decía esa alabanza, yo no soy nada especial, como tú lo eres. Pero lo que yo quiero decirte, que lo que soy hoy te lo vengo a entregar. No solo un 24 de diciembre, sino los 365 días del año. ¿Cuánto se lo queremos decir? Amén. Señor, aquí estamos hoy, agradecidos, porque Navidad significa que tú estás con nosotros. Es ese Dios que se hace hombre para llegar a nosotros y entender nuestro dolor, entender nuestras limitaciones, entender nuestras flaquezas, entender nuestras debilidades. Por eso este día te damos gracias, Señor, porque al igual que todos los días de este año, vivimos en Navidad, vivimos en ese Dios con nosotros, un Dios que nos da valor y coraje, porque sabemos que no estamos solos, que aún en medio de todas las circunstancias de la vida, hay un Dios por nosotros, hay un Dios que pelea, hay un Dios que está ahí para poder bendecir nuestras vidas y traer a nosotros sanidad física, emocional y espiritual. Y lo más hermoso que te agradecemos hoy, el haber nacido en nuestro corazón, porque hoy sabemos que también Navidad es Dios en mi vida, Dios en nosotros, trayéndonos salvación, moviendo nuestro corazón para servir al necesitado, pero poniéndonos pasión para proclamar este evangelio del reino, este evangelio de salvación. Aquí estamos hoy, Señor, para decirte que todo lo que somos lo ofrendamos a ti, y que todos los días del 2015 son Navidad para nosotros. En el nombre de Jesús.